cuando yo me sentía más perdida que nunca, así haciéndome en el cuerpo, moviéndome para que reaccionara y me dijo, necesitas volver porque siempre hay algo más que perder. Pero fue un instante cuando de repente yo ya volteo y los veo aquí, abriéndome la puerta de la camioneta y poniéndome la pistola en la cabeza. Lo tengo tatuado, como el peor día de mi vida, porque me arrebató al amor más grande de mi vida. Porque duré mucho tiempo enojada con Dios. Válido. No podía, fui con padres. Mi mamá me decía, Gladys, lo único que te va a dar consuelo al corazón es Dios. Los niños parados ahí viendo absolutamente todo. Recuerdo que Matías gritaba cuando ellos gritaban eso de tírale al Señor. O sea, Matías con 6 años. No lo mates, no lo mates. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Punto y Seguimos, este podcast que verdaderamente lo disfruto y espero que ustedes lo estén disfrutando tanto como nosotros. Ya tenemos algunos episodios que hemos compartido. No se olviden de seguirnos, compartir, dejarnos un comentario, suscribirse para que les manden las notificaciones y no se pierdan ningún episodio, porque vaya que están muy, muy interesantes. Y el día de hoy estoy muy contenta y un poco nerviosa. Debo de confesar que estoy nerviosa porque creo que es la primera vez que voy a platicar de este tema, que es un tema muy personal y que obviamente me toca el corazón, mueve fibras y que es uno de los motivos principales, creo yo, que me impulsaron o que me hicieron soñar en realizar este espacio en donde podamos hablar de esos momentos que la vida nos puso un frenón en seco y que se nos movió absolutamente todo, pero que de alguna manera siempre buscamos la manera de sí o sí salir adelante. Hoy estoy muy contenta porque me acompaña alguien que literal es como mi hermano, y sí, es como mi hermano porque mi mamá es hermana de su mamá, o sea, es mi primo Diego, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias. Oye, hasta sentí mucha formalidad de la presentación, ¿no? Sí, yo dije, no, lo que les digan, no lo crean. Oye, no, qué gusto, la verdad es que van a decir, bueno, ¿y el primo qué o qué? No, pues hay muchas cosas que platicar, porque creo yo que de entrada, el platicar también y que vayan conociendo un poquito de mí fuera del tema. Mucha gente me conoce como la conductora de televisión o como la locutora de radio, la presentadora de eventos o simplemente como una amiga conocida, mamá del kinder, conocidos de mis hijos, pero también me gustaría ir mostrando esa parte poco a poco a través de nuestros invitados. Hoy contigo poder compartir cómo fue nuestra infancia, porque literal crecimos juntos, nos llevamos 11 meses, entonces mi mamá es la segunda, su mamá es la hermana mayor de 5 hermanos y literal pues nos tocó crecer jugando, una niñez bien bonita. Puedo decir que tuvimos una niñez súper linda. Padrísima. No. Sí, y como que tu mamá y mi mamá agarraron competencia de repente porque mi mamá era la más grande, pero primero Lorena se iba a casar, entonces mi mamá no me puedo dejar. No me puedo dejar y pues de ahí surgen estos 11 meses que nos llevamos nada más. Recuerdo esas tardes bonitas en donde compartíamos desde el kinder y nos tocaba ir al kinder juntos. Sí. Se turnaban tu mamá y mi mamá para llevarnos, recogernos y después la comida ahí en casa de mi abuelito, porque bueno, a ti te tocó crecer en casa de mi abuelito Pancho. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue eso para ti? Sí, nacer incluso, porque mis papás ya estaban separados cuando yo nací, entonces pues yo viví una infancia muy normal dentro de mi mente de pues saber que ahí estaba mi familia, ¿no? Entonces pues sí íbamos al kinder, nos recogían, nos íbamos a la casa, o sea, yo creo que de mientras que nacía Joana, tu hermana, sí, pues éramos tú y hermanos, yo para todos lados. Sí, exacto. Yo me acuerdo como en ese momento mi mamá todavía chambeaba, pues tu mamá era la que se hacía cargo de nosotros, entonces ¿te acuerdas que nos poníamos a peinarla y nos peleábamos? Era un amor apache, bien bonito, literal como de hermanos, porque sí, mi tía Ana, su mamá, siempre se prestaba mucho a jugar con nosotros, entonces era como el celito siempre de que, déjame peinarla, no, pero es mi mamá, no, pero también es mi tía, ¿no? Sí, no, y
como que no solamente con eso, no sé si te acuerdas de tu abuelita Carmelita. Carmelita también. La mamá de mi papá, que vivía al lado de mi casa. Ustedes, Ajá, de casa de mi papá. exactamente. Yo te peleaba, ¿verdad? Durísimo. O sea, o sea, sí quería que le prestara a mi mamá, pero no me prestaba a sus familiares. Ay, siempre fui muy egoísta, qué mal, ¿eh? Bueno, creciste ya después con los hermanos. Ya después se me pasó, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí, pues, Mi abuelita le decía, dime abuelita, le encantaba. es que ya cuando yo nazco, a los 3 meses muere mi abuelita, la mamá de nuestras mamás. Tú a lo mejor tienes algunos recuerdos. Recuerdos, la verdad. Pero yo nada. Entonces, con esta relación que teníamos Gladys y yo, ya después que llega Joana también, pues le decían abuelita a la señora, pues también es mi abuelita, ¿no? En mi lógica era lo mismo. Claro. Y pero yo te peleaba y te decía, no es tu abuelita. Sí, sí. No, yo era una cosa seria, la verdad debo de confesar que perruchilla sí era. Tanto que hasta creo que te di unos cuantos buenos guamazos. Ah, sí es momento de hablar eso, porque estoy listo. Sí, no me la perdona. Oye, después de 30 y tantos años no me la perdona. Y seguirá, no me has pedido perdón, Gladys. Ay, por ahí empezamos, ¿no? Para pedirte una disculpa. No, yo estaba en columpio, ¿saben? De esas mecedoras de bebé. Tendríamos, ¿en cuántos Yo creo que yo tendría 1 año, porque no me acuerdo. Fue tan duro el guamazo que Perdona, a los 2 años uno no tiene conciencia. Fue tan duro el chingadazo que no me acuerdo de lo que pasó. Pero yo estaba pues en un columpio, la mecedora, llega Gladys con esas botellas de vidrio de Coca-Cola, porque vaya que en la casa consumíamos Coca-Cola. Y me ha dado un chingadazo en la cabeza que hasta la fecha no me acuerdo. Era de cariño, como un cuadrillita, ya saben, así mero. Oye, y aparte te encantaba andarle jalando el cabello a todas las niñas, o sea, era vaga. Sí, era una cosa muy peculiar, eso del cabello, yo creo que hasta la fecha tengo el trauma, oye, de repente veo así mujeres que tienen el cabello así hermoso. No, ya me contengo, ya no se los jalo, pero la verdad es que sí, siempre ha sido como una fijación de decir, ay, qué hermoso cabello. Y sí, lo que dice Diego es algo real. En el kinder, en la playa donde íbamos, yo era una perrucha de lo peor y era de las que me iba sobre el cabello. Y aparte eras líder. Entonces, conforme fue teniendo hermanos y primos, pues ya tenía un séquito de gente, exactamente, para jalarle cabello a los demás. Ay, pero qué bonitos recuerdos. No, padrísimo. Me acuerdo también una vez en la playa, ya es que nos llevan a Manzanillo, pues en Guadalajara era como que la playa familiar, ¿no? Y yo tenía mis cucharitas de arena de las tortugas ninja increíbles. Ay, las mías estaban bien chafas, nomás así de esas que hasta rebaba tiene. Pues oye, yo lo veía ahí con las de las tortugas ninjas, fíjate. Y entonces a Gladys se le ocurre decir, tengo una idea. Aviéntalas al mar. Sí. A ver qué pasa. Chingaro. No he vuelto a saber de mis cucharas de las tortugas ninja. Y mi tía de esa vez me dio mucha tristeza porque pocas veces nos regañaba, siempre como que trataba de mediar ahí la cosa, pero ese día sí me tocó regaño, igual que el día del botellazo. Pero bueno, son parte hoy por hoy, creo, de esas anécdotas que nos hacen reír, que nos hacen tener ese lazo bonito, como familia. Creo que tuvimos la fortuna o tenemos la fortuna de tener una familia súper bonita, porque pese a que hoy ya no está mi abuelito, que ahorita vamos a platicar de eso, porque él era muy estricto, él era un señor pues literal enseñado a la antigua, ¿no? O sea, súper recto, de traje todos los días. Él tenía una tienda de ropa en el centro, Camisería Hit, así se llamaba. Sí. Ya no existe. Pero la verdad también pasamos ahí momentos bien padrísimos. Me acuerdo que nos mandaban a trabajar ahí, ¿te acuerdas? Cuando era justo como, vacaciones para entrar a la escuela, estas de verano, y nos tocaba ir a vender ahí en la papelería. En Navidad a los juguetes también nos tocaba entrarle al kit de... Nos mandaban al 3er piso, que era el área de niños, a doblar ropa, a limpiar. Sí. La verdad es que creo yo, y yo tengo en mi mente recuerdos súper lindos de esa etapa de mi niñez, por eso creo que sí somos afortunados. Regreso al tema de que venimos de una familia con muchos valores, hoy que ya no está ni mi abuelita ni mi abuelito, creo que es la primera vez que me toca
o sea, como vivir esa parte en donde cuando el pilar de la familia ya no está, empiezan los problemas, o incluso desde antes, ¿no? Se están peleando la herencia y todavía no se muere la persona. abuela. Sí, no, es difícil. En este caso creo yo que siempre la hermandad que hay entre los 5 hermanos y los primos, eso es algo bien bonito. Nos vemos no tan seguido porque ahora todos tienen sus miles de ocupaciones, algunos no viven acá, pero siempre que nos vemos con mucho gusto, estamos ahí al pendiente ahora con el chat de la familia, ya viendo nacer a los sobrinos, a los nuevos integrantes, creciendo la familia, pero sí quiero que me platiques porque creo que al final eso tiene mucho que ver. O sea, tu mamá fue una mamá soltera. Ujú. Tú creces en casa de mi abuelito. Sí. Mi abuelito era súper serio, súper estricto, pero tenía una forma muy peculiar de demostrarnos su cariño. ¿Te acuerdas? Sí, o sea, esto de ser estricto, pues es porque mis tíos y mi mamá lo platican, ¿no? Pero pues fue serio conmigo, contigo yo supongo que también, Más. porque yo creo que son esas generaciones en las que no les dieron mucho cariño o el mismo cariño que nos Exacto. han dado a nosotros en sus casas. Entonces no saben expresarlo. Pues no es que mi abuela, su forma de expresar cariño era lamiéndole el cachete a sus hijos. Ay, sí, era una cosa horrible. Yo todavía me acuerdo de eso y me da terror. Porque, contexto, les decía, ¿tú sabes cómo le da besos una vaca a sus becerros? Como y pues ya los agarraba y les daba de lengüetazo. No era su forma de expresar O cariño. sea, realmente ellos nunca fueron de decirnos te quiero, te amo, como ahora es bien común que nosotros le digamos a nuestros hijos. Sí, fíjate que mi mamá sí, ¿eh? Mi mamá nunca me ha coartado. Pero pregúntale si su mamá o mi abuelito alguna vez le dijo te amo. No, nada. ¿No? Pero yo creo, Gladys, y a lo mejor te ha pasado también a ti, uno entiende los lenguajes de amor de otra persona, ¿no? Entonces, si mi mamá me da una palmada en la espalda, voy a decir, puta, ¿qué te hice? ¿Está enojada? ¿O Está qué enojada, exactamente. Pero si llega mi tío Juan y me da una palmada en la espalda, lo interpreto como es, ¿no? Esos momentos en los que yo he necesitado el cariño, la palmada en la espalda basta. Mencionas a un personaje importante que más adelante también va a salir acá a la charla, que es el tío Juan. El tío Juan, les platico, es el hermano único hombre dentro de los hermanos 5 que les comento. Son 4 mujeres y él es el menor. Y te tocó a ti, obviamente, previo a que él se casara, pues que convivieran muchísimo también ahí en casa de mi abuelito, ¿no? Sí, exactamente, porque al ser el menor y luego otra persona que también supongo que de más adelante saldrá, la tía Leti. La tía Leti. Cuando yo nazco y me integro a la la familia. casa, ellos eran los únicos solteros. Entonces me tocó vivir también una etapa con ellos, ¿no? Para mí ellos son como pues una combinación rara de entre mis hermanos mayores, porque pues mi tío Juan me lleva 19 años y mi tía Leti, No sabemos por porque- mi seguridad no podemos decir esa porque edad. desde que me acuerdo tiene cumpliendo 40. Sí. Por nuestra integridad, dejémoslo ahí. Era de la típica tía que nos llevaba a Island cuando estaba Island sí acá es en Guadalajara, cierto. esta pista de hielo y nos decía, ustedes díganme, mamá. Porque así van a decir, ay, qué señora tan guapa, y con 2 hijos tan joven, ¿no? Y era su máxima. Ella nos tiene a nosotros diciéndole mamá para que todos dijeran que qué barbaridad. Y sí, es muy guapa. La verdad es que siempre se ha cuidado mucho. Le mandamos un beso a Leti, que ya va a convertirse en abuelita también. Ay, es cierto. Padre. Pero a todo esto te lo menciono porque si bien pudiéramos pensar que a lo mejor porque tu mamá fue mamá soltera, o sea, sí estuviste tú cerca de tu papá, pero digamos que yo como que me acuerdo que era intermitente, ¿no? O sea, como que de repente aparecía y luego ya no, y como que sí raro. Sí, bastante. Y aparte, a ver, mi papá, cuando yo nazco, mi papá era bastante grande. Creo que tenía 38 años, que estoy a punto de alcanzarlo. Ay, yo, sí, entonces, no, ya nos fregaste, sí, oye. bastante mayor el señor. En su momento tú lo veías grande, pero 38 años es un bebé, o sea, sí. Sí, estamos a punto de llegar a esa edad, ¿no? Sí. Pero bueno, ya tú tienes 3 criaturas, ¿no? Yo voy por ese patrón, voy a Pero seguir. bueno, creo que con los hombres pasa algo diferente, ¿no? O sea, Sí, pero aquí el punto es, y yo tengo un medio hermano, entonces la convivencia con mi papá, que era muy esporádica, y con mi medio hermano, y pues con mi abuelo también, pero era muy,
conflictiva, por siempre decirlo. hubo como mucha competencia, ¿no? Ahí entre, no de él hacia ti, de tu medio hermano, no me acuerdo cómo se llama. Raimundo, exacto. Sino como que algo pasaba ahí. Sí, algo pasaba. A ver, mi medio hermano es 4 años más grande que yo, ¿no? Entonces tenía un poco más de conciencia de las cosas que sucedían. Y pues yo, hijo único, yo siempre conviviendo con ustedes y con este lado de la familia, a mí la familia, aparte del lado de mi papá, siempre me valió madres, ¿no? Entonces convivía con ellos porque tenía que convivir. Pero la relación con mi papá, pues sí, como dices, fue muy esporádica. Yo era injodible de niño y mi papá... Pasaba algo y ¿quién fue? Ya sabes que se cae una maceta, se rompe un vidrio, cositas que suceden que ahora lo entiendo con 3 hijos varones. ¿Y quién fue? Gritaban y todos Diego. Y sí había sido Diego porque... Pues sí, eras vago. Dice la frase, crea fama y échate a dormir, ¿no? Entonces yo ya desde los 5 años ya tenía esta fama. Incluso tu papá ayudó mucho a crearme esta fama, ¿no? ¿Qué decía? Sí, seguro fue Diego y encabronado, pero tenía razón el señor, entonces no había nada por hacer, ¿no? Y pues te digo, entonces esta convivencia con mi papá, él era muy tranquilo y de hecho yo creo que por eso... siempre esta competición que tú dices de con Raimundo era mucho más tranquilo. Yo no, a mí me encantaba subirme a los árboles, descalabrarme. Todo lo que no se podía hacer o debía hacer, eso lo hacías. Exactamente. Entonces imagínate, llega el señor por mí, con el medio hermano, con el abuelo, vamos a comer, a convivir. Y de repente nos regresamos a la casa del abuelo para que mi papá y mi abuelo durmieran una siesta y pues dejemos a los 2 niños jugando. Y no, a mí no me gustaban mis sábados, claro. Yo quería estar en la tienda jugando o en tu casa también, que nos íbamos al parque a jugar fútbol. Padrísimo. Se armaban chidas las retas. Padrísimo. Oye, y toco esto porque si bien creo yo que ausencia como tal de una figura paterna no tuviste, al contrario, tuviste varios... Ajá, mi tío Juan, que era como ese joven hermano que era tu cómplice, tu compañero. Mi abuelito, que sí era como esa figura de... rector. Recta, de se tiene que hacer así, era muy cuadrado. Sí. Incluso en el tema de la vestimenta, yo me acuerdo que se atacaba cuando usabas cosas que a lo mejor no eran para él en ese momento como tan correctos. Sí. Y me atrevería a decir también que mi papá. Porque mi papá tenía eso, ¿no? Tenía siempre como esa peculiaridad de preocuparse por todos. Y creo yo que en muchas ocasiones, previo a que nosotros existiéramos en este planeta, y eso contado por ellos, cuando tu mamá tenía problemas con tu papá, siempre recurría a mi mamá y a mi papá. Sí. Y varias veces les tocó ir a rescatarla, literal. Una vez me contaron como que ella embarazada y tuvieron que ir por ella, traerla y demás. Entonces creo que siempre mi papá estuvo como muy preocupado por cuidar de mi tía, tu mamá y de ti. Entonces era un conjunto pues de mucha protección, de mucho cuidado. Pero luego viene la enfermedad de mi abuelito, que la verdad es una enfermedad dificilísima. Él tuvo Alzheimer. ¿Cuántos años tuvo? Como 8 años, ¿no? Sí, de que se lo detectaron. Casi 10. Sí, y fue una etapa, yo recuerdo, pues muy triste, obviamente, el ver cómo se va apagando como una velita las personas que amas, ver cómo ya incluso ni siquiera te reconocen, y también ver cómo no es una enfermedad propia de solo esa persona, ¿no? O sea, es una enfermedad que creo yo tiene afectación para todos los que están involucrados dentro del contexto familiar. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Cómo empiezas a lidiar con eso? Porque también después, no sé si fue antes de que él ya estaba un poquito más complicada su situación de salud, o después que tú te vas a México. No, porque sí alcancé a vivir la mayoría de la etapa del Alzheimer de mi abuelito. Entonces, ¿cuándo fue? Yo creo que estábamos en la secundaria cuando le comienza esto, ¿no? Y pues yo para ese momento tenía que ir a entrenar fútbol en las tardes y regresaba. O sea, yo seguí con mi vida normal. Cabe destacar que mi abuelito era el más cibermano del mundo mundial. Sí. O sea, los domingos que se jugaba a las 12 del día, yo recuerdo, se iba al estadio, y si perdían las Chivas era un luto, en la familia no se podía hablar ni mencionar nada. Me tocó hasta de repente saber que lloraba
como del enojo, de la frustración de que perdían la chiva. Sí, imagínate, o sea, en la casa pues todos chivarmanos, ¿no? Por lo que decía Gladys de que todos los días mi abuelo de traje, pero había veces que iba más formal todavía con la camisa de las Chivas y el pants de las Chivas, ¿no? Ese era el tacuche más de gala. ¿Cómo entonces empiezas tú a ver la enfermedad de cerca, ¿no? Ahí con él. Yo creo que por la convivencia que teníamos de todos los días, pues yo vivía en su casa. Mi Tu abuelo, mamá se hacía cargo de él junto con las enfermeras y bueno, mi abuelito se volvió a casar. sí, pero ya es al final, porque acuérdate que cuando yo estaba a finales de la prepa, mi mamá cierra en la tienda, Ajá. que duró como 50 años abierta, y mi mamá se va a Irapuato porque mis tíos le dan oportunidad allá. Entonces volteé a mi mamá y me dice, ¿Tú qué onda? ¿te vienes o te quedas? ¿No? Le dije, no, pues ya a finales de la prepa y con mis amigos y el fútbol y creo que tenía novia en ese momento, me quedo. Y entonces yo empecé a vivir un tiempo con mi abuelo y con Mari, la esposa, que es también como mi abuela. Ese sí me permite. Sí, claro, ahí te dejo. Y otro tiempo también con mi tío Juan, mi tía Mónica y sus hijos, ¿no? Y pues en este intercambio yo siento que mi abuelo todavía como que me dejaba explorar y me dejaba hacer ciertas cosas, pero a lo mejor en su mente él ya estaba más allá que para acá, ¿no? Ya estaba en viaje a Disneylandia para quedarse a vivir allá. Entonces, cuando se empeora la situación, entonces mi mamá es cuando se regresa de Irapuato y ahora sí a cuidarlo junto con las enfermeras. Y pues mi abuelito cambia su personalidad. Se volvió agresivo de repente, ¿verdad? De repente, cuando mi abuelo jamás, o sea, es la persona más justa que ha habido en la historia del universo, me atrevo a decir. La UNESCO lo reconoció como la persona más honesta, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues es cambiar de personalidad. No sabemos qué pasaba en su mente, ¿no? Pero yo también he entendido que pues uno tiene que disfrutar todas las etapas. Entonces, incluso cuando él, no que estuviera en silla de ruedas, pero caminaba muchísimo yo creo que por la ansiedad. La ansiedad, exactamente. Entonces, de repente la silla de ruedas ayudaba mucho y se subía a él, pero de repente se me ocurrió y me subí yo así como para ganarle lugar y agarró y me paseó por toda la casa en la silla de ruedas, ¿no? Cuando ya no decía ni una palabra mi abuelo. Entonces siento que es la conexión que teníamos hasta la fecha. Perdón. No, dale. Yo siento que él siempre me reconoció. Sí, y para mí también yo nunca fui tan cercana y debo decir que yo sentía de alguna manera un celito, pero no un celo feo, era un celo como bonito de ver esa conexión justo de la que hablas, el día a día que tenían ustedes, el que muchas veces sin tener que decir una palabra se entendían perfecto, ¿no? Eso es algo bien bonito. Sí, como dices, es la convivencia, ¿no? Y pues es la vida que te toca vivir y es disfrutarla lo más posible. Digo, en tu casa ustedes tuvieron a mamá y a papá y ustedes son una familia muy unida, ¿no? Independientemente de lo unidos que somos todos como nietos y como los hijos de mi abuelito Pancho y mi abuelita Ruth, también ustedes vivieron estas etapas, pero desde un núcleo muy fuerte que tenían. Ahora viene el momento en donde, pues, digamos que nos enfrentamos de alguna manera. Digo, yo ya había perdido a manera consciente, ¿no? Porque bien dijiste, nuestra abuelita materna falleció cuando yo tenía 1 año, tú tenías meses, realmente pues no tienes conciencia, noción de lo que es una pérdida. Así es. Después yo tuve pues la experiencia de vivir la pérdida de mi abuelita Carmen, que sí, vaya que fue una pérdida grande porque mi abuelita vivía al lado, convivíamos todo el tiempo, fue muy, muy cercana a nosotros, aunque era regañona y demás, siempre estaba muy preocupada y muy ocupada con nosotros, ¿no? Pero después viene la pérdida de mi abuelito, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti? Te pregunto eso porque pudiera decirse que fue tu papá, ¿no? Sí. Y una pérdida así, ahora la entiendo. ¿Cómo la vives tú? Y he de decirte, sin embargo,
creo que viví esa etapa también. O sea, era entendible. Mi abuelo de 89 años, sí, como dices, es como mi papá. A ver, yo todos los días del padre le hablo a agradecerle. Bueno, a mi abuelito, pues le rezo, ¿no? Ya no tengo contacto directo. A mi mamá, porque obviamente se la fletó también. Mi tío Juan y mi tía Leti también. O sea, de parte de ellos recibí un apoyo que, como tú dijiste, no faltó la figura paterna. Y también, como tú bien dijiste, de tu papá, también recibí muchos consejos. Yo creo que son estas partes de quién me enseñó a atarme la corbata, quién me enseñó a rasurarme, pues después de muchas cortadas, ¿no? Los consejos que recibí de tu papá también fueron consejos muy paternales. Ya para cuando mi abuelito ya estaba muy malo, yo tenía esta espinita de salir a explorar el mundo. Y me acuerdo que Cristi, mi amiga, me dijo, hey, si no te sales antes de que muera tu abuelo, no lo vas a hacer porque va a ser un parteaguas en tu vida. Entonces se prestó todo, se conjugaron los planetas y me salgo de la Ciudad de México, me salgo de Guadalajara, me voy a la Ciudad de México y a los 6 meses fallece mi abuelito. ¿A qué te fuiste a México? Puedo decirte que a trabajar, pero el trabajar resultó ser un pretexto solamente. Yo quería estar fuera. Sí, porque también es que sí te tenían en un núcleo súper cuidado, ¿no? O sea, nosotros sí somos ese tipo de familia tan muégano que vivimos en una burbujita. Sí. Y nos hacía falta salir al mundo. Sí, me faltaba barrio, ¿no? Sí. Al final de cuentas. Pero yo después lo entendí un poco yendo con la psicóloga allá en Ciudad de México. Yo estaba en búsqueda de alguien. La psicóloga lo planteó como que de mi abuelito, pero no creo. Yo creo que estaba en búsqueda de mí mismo. Y digo, después vamos a platicar sobre esto, ¿no? Porque sí, me encontré. Y entonces, cuando me voy a la Ciudad de México, todo padrísimo. Unos primos fueron los que me ayudaron, me mandaron a su empresa allá. Yo estuve trabajando en los rascacielos de Avenida de la Reforma, padrísimo. ¿Te acuerdas que de niño yo me la pasaba trepándome a los árboles? Sí, creo que de ahí ya entiendo un poco todo. Sí, exactamente. Te gustaban las alturas. Y me tienes en las azoteas unos cuantos metros más. Bueno, pero tu profesión, platícales tú, Soy arquitecto. Exactamente. Entonces, creo que una cosa lleva a la otra. Sí, exacto. Perdón, faltó un poco de contexto, pero también hay que decir que yo fui criado por albañiles, ¿no? Mi tío Juan, que es ingeniero civil. Me va a matar que diga que albañiles. No, decir tanto que me he esforzado. Sí, le encanta el ingeniero ese. Sí. Entonces, pues yo desde niño crecí en las construcciones, crecí en la obra. De hecho, yo quería ser, si no futbolista, quería ser ingeniero civil. La vida, que es tema para otra plática, pero la vida me llevó a estudiar arquitectura, pero siempre he tenido también este amor por la construcción, este cariño por la gente, los equipos de trabajo. Y pues estar en la Ciudad de México era mi oportunidad de brillar, ¿no? Entonces yo le mandaba a mi mamá fotos de, mira, estoy en el helipuerto de la Torre. Mi mamá, bájate con cuidado y ya que estés en el piso me da foto, cabrón. Pues bien, ¿no? Ay, sí, pero fue una experiencia. ¿Cuánto tiempo duraste allá entonces? Duré 6 años en Ciudad de México. No, pues sí se pasó muchísimo. Yo iba por uno, porque pues era como mi experiencia, ¿no? Al final Guadalajara me había dado ya lo que me tenía que dar. Habían pasado 26 años de mi vida. Entonces dije, necesito algo más grande, Ciudad de México, va. Me voy para allá y pues pasan 6 meses y es cuando me habla. O sea, ¿tú no estabas aquí en Guadalajara cuando pasó lo de mi abuelito? No estaba. Y es algo que me ha costado mucho trabajo. No sé si te pudiera decir que lo he superado, pero pues yo venía, digamos, 2 veces al año. Cuando mi abuelito muere un lunes, pero para el domingo iba a haber un evento de los Jiménez. No sé si te acuerdas tú. Sí. ¿De los Jiménez o de los Rábago? Sí, exactamente. Entonces, una semana antes me habló mi mamá, me dijo, oye, va a haber este evento, estaría muy padre que viniera. No, mamá, yo estoy súper ocupado, soy un hombre ocupado, ya sabes. A uno le gusta jugar a ser más grande de lo que es, ¿no? Y pues sí, trabajé ese fin de semana y entonces llega el lunes, me despierto porque pongo el celular en no estar molestando y me despierto como con 20 llamadas perdidas entre mi mamá, entre Felipe. No, de hecho yo hasta molesto me desperté y ya cuando agarro el celular, porque están tocando en la puerta del departamento y le regresó la llamada a mi mamá,
y me dice, murió mi papá. ¿Así? O sea, ¿Así te la soltó? Es que así tenía que ser. No te pueden marear una noticia de esas, ¿no? Híjole, Oye, imagínate. No hay manera. Y te digo algo, de la manera en la que te lo digan, el impacto es igual. Sí. O sea, siempre lo vas a ver feo. Sí. No hay otra forma de verlo, ¿no? Y yo le agradezco a mi mamá de que me haya dado así la noticia. Sí, tiene que ser fuerte y tiene que ser tajante, porque si no, la cabeza te empieza a jugar muchas bromas. Y me acuerdo que Joana estaba en Ciudad de México. Entonces, sí, como yo no Joana contestaba, le pidieron el favor a Joana de que se trasladara para decirme, pero bueno, alcanzó a llegar primero la llamada. Ya habían movilizado hasta Locatel para poderme dar la noticia. Y fue, tío, el lunes en la mañana, fue de hecho el Día de Muertos, ¿verdad? El Día de Muertos. Y pues no hay nada por hacer. Voy a buscar un vuelo. Cristi me ayudó bastante también para llegar. Y pues llegué a Guadalajara a despedirme de mi abuelo. ¿Te tocó despedirte, o sea, llegar a su casa? Yo recuerdo ese momento también. Yo estaba embarazada de Matías. Sí, es cierto, estabas a punto de dar a luz. Un poquito, sí, más o menos ya tenía mi pancita. Pues fue en noviembre, diciembre, enero, febrero, sí, como 6 meses. Cuando se tardaron en dármela porque igual según no querían como que me fuera a afectar por el embarazo. Pero al final te voy a decir algo. Claro que son pérdidas importantes y cada pérdida requiere un duelo. Pero en su momento, cuando a mí me dieron la noticia, yo lo que más pensaba era en mi mamá. O sea, era como se sentía ella. No era tanto lo que yo sentía. Yo estaba tranquila porque también tenía que estarlo por mi bebé. Claro que me dolía, pero me dolía más verlo tan desgastado. O sea, dejó de ser ese hombre fuerte, recto. Recto me refiero a que siempre estaba muy bien, con el porte al 100. Y a mí eso me dolía muchísimo verlo tan apagado, triste, llorando muchas veces, que ni él solo se reconocía. Para mí eso era como más impactante. Entonces yo dije, bueno, de alguna manera tuvo una muerte súper bonita porque fue en su casa, en su cama. Dormido. En paz. Yo creo que muchos nos imaginábamos que iba a durar días o semanas en el hospital y no. Tuvo la muerte más justa que pudo haber tenido ese señor. Y sí, o sea, a ver, fue como mi papá, me ha dolido mucho, todavía no lo supero, pero aún así no fue el peor día de mi vida. Yo creo que no fue lo más difícil que nos ha tocado vivir. No, y justo vamos a dar el salto a eso. Creo que de alguna manera he estado postergando. Es la primera vez que me siento con el valor literal de hablarlo así, un poco más abierto. Y bueno, ahorita que mencionas el peor día, al menos sí de mi vida hasta este momento, porque alguna vez alguien me dijo, siempre hay más que perder, Gladys. Cuando yo me sentía más perdida que nunca, esa frase no se me olvida porque me dijo literal así, haciéndome en el cuerpo, moviéndome para que reaccionara y me dijo, necesitas volver porque siempre hay algo más que perder. Wow. Pero ese día del que hablas creo que es algo que también nos une y nos va a unir a toda la familia porque fue un día que verdaderamente hoy recuerdo como el peor de mis días. Y empezó, lo más curioso es que empezó como cualquier otro sábado, porque fue un sábado. Fui a casa de mis papás. Ese día Jorge, mi esposo, se fue a Mochis, tenía un compromiso. Y curiosamente, porque mi papá era de Mochis. Entonces, Jorge en la mañana se va a Mochis, el viaje es largo, creo que en camino haces como 12 horas, si mal no recuerdo, o sea, era un viaje largo. Entonces yo ese día dije, bueno, voy a aprovechar, me levanté temprano, fui con mis hijos a casa de mis papás, recuerdo que desayunamos juntos. Nos gustaba mucho compartir este tipo de momentos a la fecha, ¿no? Estar ahí metidos en casa de mi mamá, a veces sin hacer nada, pero la simple convivencia siempre era lo que nos daba el motivo de estar.
Y recuerdo que mi papá siempre decía, ahorita vengo, voy a una diligencia. Entonces, nunca sabíamos cuál era su diligencia, pero él se salía, le gustaba mucho ir a caminar, le gustaba ir a la catedral, al centro, a escuchar música. Entonces, ese día fue a hacer una diligencia. Ajá. Y regresó para comer. Y yo le hablé y le dije, papi, voy a pedir Marlin, le gustaba, ¿se te antoja? ¿Comemos juntos? Sí, chaparrita con 1.77, ¿no? Siempre fue su chaparrita para él. Y fui y compré el Marlin. En la mañana yo me fui con mi mamá a comprar la despensa. Fuimos al Sam's, armamos, ya saben, toda esa despensa pesada de que, jabones para lavar la ropa, todo lo que ni necesitas. No, en una casa sí se necesitan un chorro. Y con 3 niños creo que más lava uno como si trabajaras, lavando ajeno. Pero bueno, el caso es que de verdad un día que no tienes ni la noción, ni te pasa por aquí que va a ser el peor día de tu vida. Entonces todo iba normal, comimos juntos y yo les dije, oiga, nunca vamos al cine yo con mis hijos, o sea, siempre acostumbraba a ir con alguien más por lo mismo, ¿no? Fíjate, él siempre me decía, chaparrita, no andes sola porque tú eres una mujer que llama mucho la atención, te conoce mucha gente, no te vayan a sacar un susto. Y cómo esas palabras que escuché durante tantos años, de repente se convirtieron en una realidad en mi vida. Sin querer, porque obviamente ningún papá quiere que le pase nada a sus hijos. Yo siempre creí, yo soy la mayor de 3 hermanos, pero yo siempre creí que mi papá y mi mamá, más mi papá, me vio a mí muy vulnerable en el ambiente en el que me movía. Yo desde muy chica empecé pues a modelar, empecé a estar en medios de comunicación, rodeándome de mucha gente y de repente siento que eso a él le generaba mucho nervio, mucha preocupación, verme como mujer sola. Él, de hecho, una semana antes de todo, me acompañó a un evento como me acompañaba a todos. Y él decía, yo soy su pistolero. Aparte tu papá, perdón por interrumpirte, pero tu papá era una persona con muchas nociones de seguridad, ¿no? Sí. De protección. O sea, si le ponemos a alguien esta etiqueta del protector, era tu él. Papá. Era él, siempre, hasta el último día de su vida. Sí. Literal. Porque así fue. Sí. Entonces, yo dije, voy a sacar boletos para ir al cine. Nunca vamos los niños y yo solos. Y le hablé a él que le gustaba ir al cine. Mi mamá no. Mi mamá me dijo, déjame a Santi, que tenía 1 año. Ni los va a dejar estar. Vete con los otros 2. Se estrenaba la película de Minions, que somos súper fans. Y se me hizo un plan súper padre de sábado, ¿no? Poder ir con mis hijos a la plaza. Fuimos a la gran plaza ese día y le hablé a mi papá que si quería ir, le hablé a mi hermano y a mi cuñada que si querían ir. Mi hermano y mi cuñada no podían, tenían cosas que hacer y mi papá me dijo, déjame pensar, y después me regresa la llamada y me dice, ¿sabes qué? Mejor me quedo con tu mamá para ayudarle con el bebé. Váyanse ustedes. Ah, buenísimo, compré los boletos, me fui. Todavía tengo esa foto en mi mente, esa historia de cuando antes de que empiece la película yo hago una historia con mis hijos comiendo sus palomitas y poniendo listos para la película. Y entonces pongo mi ubicación en tiempo real. Creo yo que de ahí empezó algo que yo creo que ya estaba planeado. Predispuesto a suceder. Salgo de la película, todavía me fui a comprar cositas para los niños. No era tan tarde, fíjate, eran como las 7. Porque yo a mis hijos los acostaba temprano, entonces ya traía yo la urgencia de irme porque tenía que ir a recoger a Santiago. Mis papás viven muy cerca de la Gran Plaza, entonces agarro, me salgo. Yo nunca fui precavida, yo siempre fui muy distraída. Y era algo que también mi papá siempre me decía, fíjate, cuando te subas al carro, fíjate, revisa por los espejos, que no te sigan, que no esto. Yo la verdad es que uno vive tan ensimismado en todo lo que traes en la cabeza, en el mismo murmullo de lo que los niños están haciendo, que súbelos, que la carriola, que la pañalera, que todo. Entonces subí a mis hijos y agarré camino para casa de mis papás, sin fijarme absolutamente si alguien me venía siguiendo.
Llego, me paro, me estaciono afuera de casa de mis papás, como siempre lo hice. Se baja Matías, mi hijo el más grande, por suerte y gracias a Dios, porque iba a recoger su mochila de dinosaurios. Matías es súper fan de los dinosaurios y en esa ocasión los dinosaurios lo salvaron de vivir quizá un poco más de shock. Aunque te diré, ahorita te voy a platicar esa parte de él. Se baja él y bajo a Renato, que estaba también chiquito, tenía 3 años, y venía con el pañal sucio, venía hecho popó. Entonces, le pito a mi mamá y le digo que si me cambia a Renato, en lo que me sube a Santi al bebé en su sillita, y a Renato lo baja para cambiarle el pañal. En lo que le está cambiando el pañal a Renato, yo veo que por enfrente pasan unos chavos, 2 chicos. Caminando, pero pues yo estaba en el celular con la camioneta prendida, en el celular tonteando. El vidrio no lo tenía abajo, fíjate. El vidrio estaba arriba porque recuerdo que estaba el aire prendido, por eso dejé la camioneta prendida. Y entonces veo nada más que se regresan como en un... pero fue un instante cuando de repente yo ya volteo y los veo aquí, abriéndome la puerta de la camioneta y poniéndome la pistola en la cabeza. Y me empezaron a decir, bájate, danos todo, danos... Y yo, fíjate, no traía una bolsa de esas que son de crossback, así. Entonces no me la había quitado y ahí adentro traía el sensor, porque tal cual como me subí, pues así quedé, me puse el cinturón y la bolsa esa. El sensor del carro. Ajá, el sensor de la camioneta. La camioneta estaba prendida. Entonces yo me bajé, la verdad es que en ese momento sentí el cuerpo frío, o sea, como cuando estaba ese challenge de que te aventaban el agua fría, así me sentí como que no me reaccionaba el cuerpo, es algo impresionante. Entonces me bajé yo, y yo le decía, sí, llévatela. Entonces yo quería darle la bolsa y no me la podía sacar, o sea, como una bruta literal, pero siento yo que es como esa adrenalina que te paraliza, el shock que te paraliza. Entonces, por fin me quito la bolsa y ellos obviamente todo el tiempo con la pistola aquí, y yo empiezo a escuchar a lo lejos a mi mamá gritar, están bajando a Gladys de la camioneta, y así, ¿no? Sale de hecho Renato con sus pantaloncitos abajo, el pañal recién cambiado, pero con sus pantalones abajo, caminando. Que los tobillos no te Matías dejan. sale corriendo, porque en la casa de mi mamá, por suerte, había cámaras, pero entonces Matías, a la hora que fue por su mochila, alcanza a ver absolutamente todo. De hecho, él todavía me dice a veces, Por las cámaras. mamá, yo vi cuando los malos venían por ti. Híjole, es algo bien difícil de superar porque me ha costado mucho. No solo el duelo de la pérdida de mi papá, sino cargar también con el dolor que eso les generó a mis hijos, porque vieron absolutamente todo. Y si hubiera algo que pudiera hacer, sería borrarles de su mente y de su corazón eso. Porque fue un momento que a la fecha ellos recuerdan con una claridad que ojalá yo quisiera que no, ¿sabes? Porque a veces tenemos recuerdos de chiquitos que están como borrosos, como aislados. Ellos lo tienen sumamente claro. Y entonces, yo le decía, traigo a mi bebé, déjame bajar al bebé. Y ellos eran 2 chavos, tenían 21 años. Yo siento que ellos venían con algo encima, venían muy alterados, muy locos, o sea, y me gritaban y no sé qué tanto me decían, porque tengo como flashazos borrados de ese momento. Yo en eso solo quería bajar al bebé que tenía en el carrito de atrás, en el car seat. Y mi mamá desesperada, mi papá ya estaba acostado, mi papá se dormía temprano. Sí. Fue como a las 7:30, 7:20 por ahí. Entonces le gritaba, Poncho, están bajando a Gladys. Y yo ya después vi que salió mi papá, pero sale mi mamá primero de la casa y mi papá sale atrás de mi mamá. Yo desde ahí siento que mi papá ya venía un poquito mal. O sea, del impacto porque él también siempre me decía, no te quedes en la camioneta, te van a bajar. O sea, de verdad sus palabras fueron así como un decreto, ¿sabes? Y posiblemente tu papá tratando de entender la situación en ese momento, ¿no? Sí, porque tú sabes que él era muy cauteloso, sí.
Y entonces me doy yo la vuelta para tratar de bajar al niño, porque mi mamá no podía desatarlo del nervio. Uh-huh. Entonces los otros gritaban y gritaban, pero uno de ellos le gritaba, tírale al Señor. Tírale al Señor. ¿Cómo? Yo creo que en su locura, porque solo traían un arma, por suerte. Porque quizá otra historia hubiera sido. Sí. Los niños parados ahí viendo absolutamente todo. Recuerdo que Matías gritaba como súper fuerte de no lo mates, no lo mates. Cuando ellos gritaban eso de tírale al Señor, o sea, Matías con 6 años, fue una imagen que tengo así en mi mente durísima, la verdad, que no se la deseo a nadie. Y ya íbamos para meternos. O sea, se sube uno de ellos al conductor. Yo ya les había dado todo el celular, todo, porque mucha gente empezó después a decir, es que, ¿por qué no se lo dio? ¿Por qué no? Es bien fácil hablar. Sí, claro. Y en el momento, la verdad es que es dificilísimo poder reaccionar. Estás en shock, no sabes qué hacer. O sea, es algo complicado. Entonces, me doy la vuelta por atrás de la camioneta para ayudarle a mi mamá a bajar a Santi. Por eso yo creo que Santi viene con un don grandísimo a esta vida, porque ese niño desde que llegó a mi vientre, o sea, en pandemia, un montón de temas que ya después les compartiré. Es un niño pandemial. Sí, es un niño covidio, mi papá le decía covidio. Logramos sacar a Santiago, ya nos íbamos a meter, o sea, estábamos literal a 2 pasos de entrar a casa de mi mamá. Y ellos de irse. Y ellos también de subirse, porque primero el que ya no traía el arma se quiso subir en el lado de atrás del que maneja. Okay. Y no pudo porque yo traía la otra sillita. Entonces se vuelve a ir por delante y ahí el otro le da el arma. Se va por delante para subirse al copiloto y en ese momento le tira a mi papá. Yo todavía, te lo juro que son sonidos que a la fecha yo no puedo ver películas donde haya disparos, o sea, han pasado 3 años, pero son cosas que creo yo que quedan para toda la vida. Yo escucho el disparo y yo volteo y veo a mi papá en el piso. Todavía lo ayudo a levantarse y cuando él se levanta la playera y se ve, ¿no?, la herida. Entonces se van estos desgraciados y yo agarro a mi papá, lo sentamos ahí en la cochera, en las sillitas que tiene mi mamá para los niños. Y mi mamá histérica me gritaba, ¿por qué no le diste las cosas? Entiendo hoy su shock, ¿no? Es una reacción al final. Sí, pero a mí eso en su momento me lastimaba porque yo no, a la fecha, cargo con esa culpa, ¿sabes? Aunque lo he trabajado, he ido mucho a terapia. No es fácil. Y como dices, muchas veces la gente quiere decir lo que tiene en la mente, ¿no? Sin saber si va a herir a la otra persona. A ver, cuando tú estás en una situación de esas, no piensas, solo reaccionas. No hay simulacros por hacer esto. Tú sabes lo que yo amaba a mi papá, o sea, lo amo, pues, o sea, ahora es distinto, ¿no? Pero mi papá era mi vida. Sí, yo sé. Y ese día me lo arrebataron. Sí. De la manera sí, más horrible, porque ahora yo entiendo eso, que la muerte no te define como persona. O sea, si te tocó una cosa así, no es porque merecieras tener esa muerte. La muerte llega y te toma por sorpresa. Y de alguna manera él fue congruente siempre hasta el último momento, ¿sabes? Porque nos cuidó, nos protegió a mí, a mis hijos. Y ese día eso hizo. Yo le decía a mi mamá, ¿por qué no me tiraron a mí? O sea, ¿por qué a él? Y me decía, Gladys, imagínate eso, o sea,
imagínate que te hubiera pasado algo a ti, tienes 3 hijos, el dolor que tú estás sintiendo lo estuvieran sintiendo tus hijos, y tu papá se hubiera muerto y yo me hubiera muerto y todos hubiera sido también otra desgracia. Pero cargar con la culpa, aunque sé que no fue realmente culpa mía, ha sido un tema bien complicado para mí, porque yo siempre pienso si yo no hubiera llegado, si hubiera hecho caso de no quedarme ahí arriba, de no exponerme, de fijarme si me seguían, si no me seguían, quizá lo hubiera evitado, no sé. Lo entiendo perfectamente. Yo creo que cuando suceden este tipo de cosas siempre te queda en la mente el pude haberlo evitado si no hubiera ido a esa película, o sea, hay 3000 variantes, pero pasó lo que tenía que pasar. ¿Crees en el destino? Sí creo hoy en el destino, y creo que eso estaba hecho ya, porque días pasados mi papá, yo lo había visto tan contento, acababa de pasar el Día del Padre. Y lo pasamos increíble, estuvimos juntos, y yo de verdad en un momento de esos que llegan de conciencia, yo lo veía cantar y yo lo veía tan contento, y chaparrita, hay que tomarnos fotos y con los niños. Y yo de verdad en ese momento dije, Dios mío, gracias, o sea, qué afortunados somos porque tenemos todo. Sí. Y a los 15 días menos, a la semana pasó este día horrible, y bueno, de ahí pues lo llevé al hospital, como pude, lo cargué, lo llevé al hospital. Llegó... Impresionante que lo cargaras, porque era un hombre grande. ¿Sabes era qué? un sinaloense. Yo hoy digo que ese sí fue Dios, porque sí, mi papá era grande, era más alto que yo y era corpulento. Sí. Bueno, al final ya estaba más flaco. Sí, pero era fuerte. Porque era diabético, sí. Y se empezó a poner flaco, pero cuando llegó al hospital, pues ya iba mal. De hecho, hay un momento que yo tengo también súper guardado. Yo no lo quería ver en la caja porque para mí era como que una negación, ¿sabes? Nadie te prepara para verlos ahí. Pero yo quería borrarme esa imagen de él, la última que tuve cuando estaba llegando a urgencias al hospital. Yo lo vi ya a él con una cara de susto y de desencajo, como despidiéndose, ya sin poder hablar. Lo cargué nuevamente para bajar porque no salía nadie en urgencias. Yo pitaba como una loca y gritaba, ayúdenme, por favor. Y se me hizo eterno, no salían. Sí. Lo cargué, lo bajé. Y ya cuando lo metieron me regresé, me fui, no me querían dejar salir del hospital porque tenían que llenar los papeles. Yo le decía, por favor, déjame ir, tengo a mis hijos en la calle, yo no sé si estos bandidos regresen, no sé. Sí. Pues me fui, ya cuando llegué no sé cuánto tiempo habrá pasado porque te digo que tengo como borrados muchos momentos. Llegué, ya estaba la policía, estaba todo acordonado, mi mamá con los niños, 2 niños gritando. Yo estaba batida, obviamente, en sangre. Yo no me había visto eso hasta que Renato, mi hijo, el de en medio, me dijo, mamá, estaba muy preocupado porque me veía con la ropa con sangre. Ajá. Entonces me decía, cámbiate, mamá, cámbiate, tienes tu ropa sucia. Y ya cuando volteé y me vi, o sea, ni me cambié porque era todo un desbarajuste ahí, mucha gente, los vecinos, ya había llegado, mi mamá habló con no sé quién. Pues yo no tenía celular, se habían llevado todo, le hablaron a Jorge que se regresara. Jorge dice que hizo como 6 horas de regreso, literal. Voló. Él solo alcanzó a llegar para darme la noticia. Por eso te preguntaba hace rato cómo tomaste la noticia, porque cuando a mí Jorge me lo dio, transcurrieron 3 horas. Después de que él llegó al hospital, lo intervinieron, lo operaron. Estoy de verdad agradecida con Dios porque nos puso en manos de especialistas súper profesionales. El soporte de mi familia, llegó mi tío Juan, llegaron todos ahí a darle soporte a mi mamá, a llevarse a mis hijos, porque era un caos. O sea, la policía preguntándome cómo fue, cómo pasó. Yo estaba borrada del cassette, o sea, yo estaba como una loca. Y cuando sale de la cirugía me dicen, pues hay un 20% de posibilidades, está muy delicado porque no le podemos controlar el ritmo cardíaco. Yo dije, o sea, si me hubieran dicho 1, buenísimo. Ajá, el 1% vale la pena lucharlo, ¿no? No, haga lo que tenga que hacer.
Pero conforme pasaban las horas nos iban diciendo cada vez peores cosas que él nunca hubiera querido. Al lado de nuestra casa vivía una señora con diabetes que le fueron amputando partes de su cuerpo. Ajá. Y él siempre decía, yo no quiero que me pase a mí eso. A mí siempre completito. Entonces, cuando nos dicen cuáles son las consecuencias de subirle el medicamento para nivelarle el tema del ritmo cardíaco. Del ritmo cardíaco, podía ser estallamiento de extremidades o cositas así. Yo decía, es que mi papá nunca hubiera querido eso, ¿sabes? O sea, entonces era como cuando yo empecé con mi conflicto con Dios. Nosotros crecimos, te consta, en una familia muy creyente, toda la vida en escuela de monjas, todos los domingos yendo a misa, al catecismo, y yo genuinamente pocas veces le pedí algo a Dios. Siempre traté de agradecerle a la fecha, y ese día se lo pedí con todas mis fuerzas. Y esperando que no rezar, exacto, esperando que rezar arregle todo, ¿no? No me escuchó, pero ahora entiendo que porque duré mucho tiempo enojada con Dios. Válido. No podía, fui con padres. Mi mamá me decía, Gladys, lo único que te va a dar consuelo al corazón es Dios, o sea, agárrate de Él, por favor. Uh-huh. Y yo estaba muy enojada. Y me acuerdo que hasta un día me corrió un padre que me fui a confesar después de no sé cuánto en la misa de mi papá. Te corrió. Dije, valiendo madres, ahora menos vuelvo a la iglesia. Y después me buscó un amigo que es padre, y me dijo, no, ese no es Dios. Perdóname a nombre de esa persona que te hizo ese desplante. Me dijo, porque él no sabe lo que tú estás cargando en tu corazón. Claro. Y empecé a platicar mucho con él. Y él me ayudó mucho a acercarme nuevamente, a perdonarme a mí, a perdonar, porque después sentí coraje con mi papá también, ¿sabes? Uh-huh. ¿Por qué salió? Si ya estabas acostado. ¿Por qué? Sí, ajá. Sí. Pero pues al final creo que es parte del duelo, ¿no? De entender esas etapas de coraje, de negación, de todo. Y al final viene la mala noticia. Recé con mi mamá porque mis hermanos se quedaron en el hospital. Yo no podía estar en el hospital. Me sentía de verdad con mucha vergüenza con ellos. O sea, yo decía, yo fui la culpable de que esto le pasara a mi papá. Uh-huh. Y no quería ni verlos. Y me acuerdo que me hinqué cuando llegó Jorge. O sea, yo vi venía mi tío Juan, que estuvo también en el hospital todo el tiempo. Cuando iban a hacer la cirugía, uh-huh. Y menciono esto porque al ratito vamos a hablar de algo que surge de ahí. Nos piden, mi papá estaba teniendo, es como una hemorragia, que es como cuando te caes y te raspas, ¿no? Que tienes así como muchos puntitos, uh-huh. y a lo mejor no es como la gran sangre. La gran pérdida de sangre. Pero era constante, no paraba. Entonces, teníamos que tener una donación simultánea de plaquetas, plasma y sangre. Uf. Tú sabes hoy lo complicado que es sí. eso. Y ya era la madrugada. Recuerdo que ahí es cuando agradezco haber sido parte de un todo y que la gente te conozca, porque gracias a eso pudimos lograr conseguir a los donadores de sangre para que mi papá pudiera librarla de la cirugía. Era un sábado, estaba un partido, no me acuerdo ni de quiénes estaban jugando, pero lo puso Jorge en el Twitter, que necesitábamos por lo que había pasado. No sabes la cantidad de gente que empezó a llamarlo, a ponerse a disposición para donar, llegaban a donar. Hasta lo anunciaron en el estadio, sí, ¿no? Exactamente. Los cronistas de ese partido empezaron a hacer el servicio social. Sí, o sea, alguien como tú tenía las herramientas y la difusión, ¿no? Sí. Pero es alguien como tú. Exactamente. Eso es algo que afortunadamente tuvimos el alcance para llegar a los medios en el momento y que se actuara rápido, que llegara la gente, que tuviera él la oportunidad, uh-huh. Porque llenamos el banco.
Sí. Se había acabado y lo llenamos. Wow. Al final, después, la gente del hospital se puso en contacto conmigo. Me dijo, esto no pasa. O sea, esto es algo verdaderamente... Y habían pedido muchísimos donadores, ¿verdad? Es que era simultáneo. El plasma es difícil Sí. de conseguir. O sea, es Si no, mucho el cualquier protocolo. persona puede Ajá. donar plasma. Y se logró. Es desde ahí cuando yo dije, somos bien afortunados porque hubo tanta gente que nos dio tanto amor y tanta ayuda en ese sentido, que yo a la fecha hoy me siento con ese compromiso de regresarlo. Pues después de la cirugía, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, a mí se me hizo eterno, pero veo entrar a mi tío Juan. Ujú. Venía Conchis, hermano. mi hermano, Miriam, mi hermana, mis cuñados y adelante Jorge. Cuando vi entrar a Jorge yo sabía que algo, yo le vi la cara a mi tío, a mi hermano y yo dije ya no, esto no está bien. Y en cuanto entró Jorge y me abrazó y me dijo, acaba de morir tu papá, yo lo empecé a golpear a él. O sea, porque de verdad yo estaba enojada también con él. Algún momento, y me arrepiento de habérselo dicho, pero en algún momento le dije, eso te tocaba a ti, no le tocaba a él, porque tú siempre te ibas. Y él siempre sintió que tenía que cuidarnos. Siempre estuve sola con mis hijos. O sea, entiendo que él tenía que salir a trabajar y que no fue su culpa. Pero lo entiendes. Pero yo fui muy dura también con él. Y él muchas veces fue a mi costal de box. Y en ese momento yo recuerdo que mi mamá nomás le dijo a mi hermano ya. Y mi hermano le dijo que sí con la cabeza. Y yo me metí al cuarto con ellos, mis hermanos, mi mamá y yo. Y pues ya mi mamá estaba llorando y todos llorando. Y yo me hinqué a pedirle perdón a todos porque yo de verdad sentía que había sido mi culpa. Y mi mamá me dijo, claro que no, esto no es tu culpa. O sea, Dios tiene algo siempre preparado para nosotros. Y la muerte es algo que también Él nos regala, ¿sabes? Sí, creo que es Neruda el que dice que todos tenemos una enfermedad mortal que se llama vida. Y sí es cierto, pero fíjate cómo nosotros tenemos que sentirnos culpables de algo que pues fueron los asaltantes los culpables y los responsables, ¿no? Pero estamos tan expuestos a estas situaciones, tan normalizados de la violencia, que nos culpamos nosotros. Sí, y estamos tan necesitados de encontrar un culpable para aligerar de alguna manera ese sentimiento, ese dolor, que yo en ese momento no sentía mucho miedo, porque yo no sabía de dónde había venido eso. O sea, nosotros somos buenas personas, nosotros no le hacemos daño a nadie, no somos personas que tengamos recursos así mal habidos, ni mucho, somos de mucho trabajo. Sí. Mi camioneta no era una camioneta último modelo. O sea, es cuando yo digo, ¿por qué? ¿De Pero qué ¿sabes sirve qué? ser así? Alguien una vez me dijo, hay personas, Gladys, tú compartías mucho en tus redes sociales. Hoy a la fecha es algo que me da miedo, te lo comparto y se los comparto y me abro de esta manera porque muchas veces en el afán, hoy no, a mí no me importa hoy tener seguidores o no tenerlos, no me importa tener likes o no, pero en su momento sí me importaba. Y tontamente, porque empiezas a compartir sin darte cuenta tantas cosas tan personales que abres la puerta de tu intimidad a toda la gente y no toda la gente que te sigue es gente que te desea el bien. Claro. O es gente que desea genuinamente verte feliz. Al contrario, hay gente que de verdad goza verte mal. Sí. ¿No? Entonces... y hay gente que se dedica a eso. Sí, también. Te expones, claro. te pones ahí en el tentadero, ¿no? Claro. Y tú tratas de influir e impactar en la gente que es como tú. Porque tú nunca piensas en que puede haber gente que malinterprete esto. Con maldad. O con maldad, exacto, que utilice esto de una forma negativa. No nos cabe en la cabeza porque no tenemos esta malicia. Exactamente. Entonces, pues así fue el peor día de mi vida, el 3 de julio
del 2022. 22. Lo tengo tatuado, como el peor día de mi vida, porque me arrebató al amor más grande de mi vida. El hombre que más me amó. Esa canción me gusta mucho y se la dedico siempre, porque de verdad mi papá fue, y tuve la fortuna de tener un papá súper presente, súper amoroso, súper congruente con todo lo que decía. Ahora, sé que para la familia fue algo durísimo. Mi tío estaba destrozado, mi tío Juan estaba destrozado, tu mamá a la fecha. A veces yo le comparto fotos. No puede. Y no las puede abrir. Sí. Sí. Pues yo creo que a todos nos impactó de forma diferente, ¿no? Hemos sido tan unidos siempre que cualquier detalle en cualquier miembro de la familia nos mueve a todos. No digamos una muerte, que en este caso pues nos cimbró, pero yo creo que la reacción de todos, y sin saberlo, porque a mí me tocó vivirlo muy lejos, sí, fue estar ahí para ustedes. No porque no nos doliera a nosotros, sino porque nuestra función, yo creo, como familia es estar para fortalecer o para, no sé, para servir de alguna manera. Fue mi mamá quien me avisó. Así como aquella llamada donde me dice que mi abuelito había fallecido. Yo, después de Ciudad de México, me fui a Alemania a estudiar la maestría. Estuve 3 años allá. Acabo de regresar hace menos de un año. Y justo es mi mamá la que me avisa, como aquella vez en la que me habló para decirme lo de mi abuelito. Entonces, para mí, yo tenía 8 horas de diferencia. Estaba en Alemania viviendo en ese momento. Duré 3 años estudiando la maestría allá. Pero yo recuerdo, para mí ya era domingo y a lo mejor 6 de la mañana fue que me despertó la llamada de mi mamá. Y sabes que cuando una llamada llega a esas horas no puede traer nada bueno, ¿no? Entonces, como que me acuerdo que mi contestación fue, ¿qué pasó? Poncho está en cirugía, o sea, tal cual, con lo frío que tiene que ser uno en esos momentos, ¿no? Poncho está en cirugía, intentaron asaltar a Gladys, todos están bien, excepto Poncho. Las probabilidades no son muy buenas. Puta, en mí no sé cómo describir la sensación y tampoco quiero sonar egocéntrico, porque pues si alguien vivió esto y si alguien afectó esto fue a ustedes, ¿no? Particularmente a ti, a tus hijos y a tu mamá. Yo nunca había vivido una situación así. Y así como a los 6 meses de que me fui a Ciudad de México fallece mi abuelito, a los 6 meses que me voy a Alemania fallece tu papá. Yo por lo pronto tengo una conexión de me voy a cumplir un sueño y pierdo un familiar. O sea, es un costo que he tenido que vivir. No quiere decir que así va a ser siempre, ¿no? Pero pues en mi mente está. Y entonces, en ese momento le digo a mi mamá qué hay que hacer. Tratando de estar para ustedes también, pero no iba yo a estar jodiendo por celular de, oye, ni siquiera el preguntar cómo estás, porque pues era obvio que no iban a estar bien. Entonces lo que hago es abrir las redes sociales, veo que están las publicaciones que subieron tú y Jorge, sobre todo, de se solicitan donadores para Alfonso Castellanos, y pues yo lo que hago es compartir eso en mis incipientes redes sociales. O sea, creo que le llegaron a mis 5 contactos en ese momento. Ya ahorita tengo 7, ¿no? Muy buenos también. Sí. Le hablé a Santiago, que es mi mejor amigo, porque su familia es mucho de ir a donar. Y lo desperté. Le dije, güey, necesito tu ayuda para conseguir donadores. Me dijo, mándame la solicitud esta, pero pues a la hora que estamos no creo que haya mucho por hacer. Y Santiago vive en Vallarta, entonces no era como que podía viajar ahí. Y pues, creo que fueron las 3 horas más difíciles de mi vida, como tú dices, en lo que pasó la cirugía y eso, porque tampoco quería estorbar yo en el proceso. De hecho, yo creo que le hablé 2 veces a mi tío Juan, que era el que estaba en el hospital. No daban muy buenas probabilidades, pero pues rezar es lo que le queda a uno.
hasta que me habla, creo que fue Juan, a decirme que ya había fallecido. Y justo por eso estoy seguro que fue el peor día de mi vida, porque mi abuelito lo esperaba, 89 años, murió dormido. O sea, fue una muerte hermosa la que tuvo. Me hace falta, por supuesto. Pero la muerte de tu papá, nadie la esperábamos, la forma en la que fue. La fiesta de 60 años de mi mamá fue la última vez que vi a tu papá. ¿Qué tal de contento estaba? Padrísimo. Aparte me acuerdo siempre de tu papá así con sombrero de esta fiesta y con su paliacate aquí amarrado, ¿no? Entonces sí son las situaciones en las que vuelvo a lo mismo. No tienes conciencia de qué va a pasar en el futuro. Si lo supiéramos, yo creo que en esa fiesta hubiera yo disfrutado mucho a tu papá. Pero pues nos tocó jugar en este partido, ¿no? Y pues me tocó vivirlo de forma diferente porque ya estando en Alemania tuve que poner en balanza si valía la pena regresarme a Guadalajara a estar con ustedes o no. Pero el vuelo iba a durar por lo menos un día completo. Ya no valía la pena que yo estuviera acá. Decidí afrontarlo. Lo que hice fue hablar a mi tío Sergio, que él vive en Italia desde hace 40 años tal vez, es un tío abuelo de nosotros. Y le dije, tío, ¿vale la pena? Él ha vivido desde lejos la muerte de sus papás, de yo creo que 8 de sus hermanos. Si alguien sabe cómo es este proceso es él. Y su respuesta es, mi hijo, uno elige la vida que quiere vivir. Y pues mi vida está acá en este momento y pues la vida sigue. Y me acuerdo perfectamente esas palabras porque también fue en un futuro y ahorita les vamos a platicar por qué. Pero para mí fue también bajo esa perspectiva poner en balanza de si vale la pena continuar lejos de la familia. Nosotros que somos tan arraigados a la familia. O sea, para mí fue una experiencia para reencontrarme que duró 9 años, casi 10. Pero que al final regreso muy gustoso a reencontrarme con la familia, que fue una parte, no puedo decir que abandoné, digamos que puse en pausa, para encontrarme con otra familia, ¿no? O sea, sin miembros que ya estaban, con otros miembros nuevos también, que pues bienvenidos. Entonces, también fue un golpe fuerte para mi ego, porque por primera vez estaba viviendo una situación fuera de la familia, en donde por supuesto que la vida continuó, la de todos ustedes, y todos pudieron armar para darse fuerza. Eso es lo más cañón, Pri, porque genuinamente la vida siempre sigue. De ahí viene ese punto y seguimos de este podcast, porque para mí ese día yo me morí con él. Sí. Yo no soy la misma Gladys que era antes. Yo vivo con una tristeza grandísima en mi corazón y muchas veces me ven a mí sonriendo porque recuerdo que me dijeron a mí del trabajo, yo estaba en un programa de televisión y me habló mi jefe y me dijo, tómate el tiempo que necesites, cuentas con nuestro apoyo. Y yo le dije, no me hagas esto. Sí, yo entierro a mi papá mañana y yo pasado mañana estoy ahí. Y lo hice más por él que por mí, porque yo estaba podrida, yo no tenía ganas de levantarme de la cama. Yo al día de hoy sigo con mis pastillas para la depresión, que a raíz de ahí descubrí, ¿no? Que soy una persona depresiva, pero que siempre he disfrazado esos sentimientos por mi profesión, ¿no? Porque tienes que sonreír. Porque tengo que sonreír. Sí. Hoy he decidido no sonreír si no quiero. Llorar si quiero. Estar enojada si quiero. Y mostrarme tal cual soy. Y me paré y fui a trabajar porque a él le gustaba verme arreglada, maquillada, bonita y trabajando. Él siempre me decía, mujer que no trabaja, da mala suerte. Y yo le decía, ¿cómo eres que hasta donde quiera que estés me tienes aquí? Tenía bien. Echándole en chingazos, como él decía. Era bien dicharachero, ¿eh? Tu papá, sí, la verdad, a tus hijos, a tus sobrinos, el chiflágoras, ¿no? Bueno, teníamos... Sacaba unas
puntadas buenísimas. Sí, pero fíjate cómo hasta ya después de haber partido te has seguido dando fuerzas. Y para ti esto de ir a la televisión o a veces a lo mejor levantarte de la cama incluso. Y mejor vitamina, ¿eh? Sí. Obligarme a ir a trabajar. Porque si no yo estuviera hundida en una depresión peor de la que pasé. Sí. La verdad. Pero también de lo difícil, de lo complicado, de esos momentos oscuros, surgen cosas bien bonitas. Sí. Aunque no parezca, de verdad, siempre hay una lucecita al fondo del túnel y el aprendizaje es grandísimo. Duele y todo, pero hoy tenemos algo bien bonito y todavía me acuerdo del día que mi mamá me habló y me dijo, oye, que Diego quiere hablar con nosotros. Yo dije, ay, Dios mío, ¿ahora qué habrá pasado? Ya estaba muy tensa, la verdad. Y recuerdo que llegaste ahí, nos citaron a todos mis hermanos, a mí, a mi mamá, y nos hablaste de este proyecto que quiero, por favor, que conozcan, porque creo que después de lo que nosotros vivimos y que no es algo que solo a nosotros nos pase. Ojalá fueran historias así muy raras, ¿no? Pero hoy por hoy vivimos en un mundo súper triste, lleno de guerra, lleno de violencia, de injusticias, de necesidades. Yo hoy no juzgo, yo hoy perdono a esas personas que nos han hecho tanto daño. Muchas veces pido por ellos porque ya tampoco están en este mundo. Y seguramente el mismo dolor que sentimos nosotros en la ausencia de mi papá, la familia de esas personas la sienten en la ausencia de esos dos chavos, que les faltó amor, que les faltó comprensión, que fue un arranque, que no sabemos, no somos quien para juzgar. Muchas veces vi la película de La Cabaña, se las recomiendo si están pasando por un duelo, véanla, las veces que sean necesarias, porque cada vez que la vi, me dejó nuevos mensajes, nuevos aprendizajes. No somos nadie para juzgar a las personas. Sí. Y el dolor de perdonar a quienes te arrebatan de esa manera a alguien que amas no es fácil, pero el de arriba es el que se va a encargar. Sí, ¿no? Por supuesto, pero requiere mucha madurez y mucho proceso de tu parte. Qué orgullo y cómo te admiro al ser capaz de perdonar a alguien que te hizo tanto daño. Porque pues no es lo mismo que alguien me sacó la lengua y bueno, pues claro, que se vea la chingada, ¿no? Que le jalé los pelos. Que le jalaron los pelos, que espero que ya la hayan perdonado. Sí, ya perdóname, que me perdones porque te reventé sigo en eso. La botella en la cabeza. No presiones, es un proceso. Pero también sabes que nadie estamos exentos a vivir una situación tan complicada como es el tema de la donación de sangre en la que nos vimos envueltos, ¿no? O sea, por fortuna nosotros teníamos los medios, es decir, conocíamos a mucha gente en los medios de comunicación que nos ayudaron. Tenemos muchos seguidores, tanto mi esposo como yo, nuestros amigos, y rápido se viralizó y nos ayudaron. Pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que no tienen esos accesos, no? Se complica muchísimo porque es de rápido. Eso es algo que tienes que accionar. Y de ahí viene y nace algo padrísimo que quiero que tú les platiques. Muchas gracias, prima. Sí, primero, con este contexto que ya les platicamos, la mente sigue trabajando, ¿no? Como les digo, yo de cierta forma estaba aislado. Entonces, mientras ustedes tenían que vivir este proceso muy directo, muy de fondo, llegó un momento en el que dije, no es posible que uno tenga que estar rezando y preocupado por tu familiar que está en cirugía y que todavía tengas que estar preocupado por conseguir los donadores de sangre. O sea, en el caso de tu papá fueron 15, 20 tal vez, pero he sabido de ocasiones en las que requieren 100 donadores de sangre. ¿Qué grupo de amigos es capaz de conseguir 100 donadores de sangre? Nadie. O 15. No, sí, es dificilísimo. O 5. Y hay ocasiones. Porque aparte los protocolos también son complicados. O sea, no es nada más de que yo puedo donar, pero hay muchas cosas que tienes que saber antes de poder ir a donar. Exactamente. Y tienes que adaptar tu día para poder llegar a ese momento de la donación. O sea, estamos hablando de que por cada 4 personas a las que les pides que vayan a donar sangre, una sola puede donar. Entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser tu grupo de amigos o tus seguidores en Facebook o en Instagram para que
tengas que conseguir a estas personas. Uno, ya después de enterarme de esto, me doy cuenta de que es un problema sí a nivel mundial, sí a nivel Latinoamérica, pero México es de los peores casos a nivel mundial. Es tristísimo esto, por todo lo que conlleva, porque no solamente es conseguir un donador, sino que sea capaz de donar y que su sangre sea capaz de ser transfundida, ¿no? Porque si nos ponemos en el punto de vista de la persona que está recibiendo la sangre, pues quieres tener certeza de que no viene con ninguna enfermedad contaminada, que viene limpia, sí, claro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que por una transfusión sanguínea tienen VIH, tienen hepatitis C, o sea, enfermedades que te cambian la vida? Y me parece increíble que a estas alturas de la civilización humana sigamos teniendo que conseguir sangre por medio de las redes sociales. Y aparte, algo delicadísimo también es que la misma necesidad hace que personas que sí que saben, que tienen la certeza de que su sangre puede ser apta para ser donada, sí, la vendan, ¿no? Hay un mercado detrás bien grande. Hay un mercado negro. Y eso también es algo bien triste. Sí, y es un mercado negro porque es ilegal en México vender sangre, ¿eh? O sea, todo órgano, sangre, ya después platicaremos con un experto al respecto. Pero en estos 3 años que tenemos pues de investigación en las necesidades, pues sí te das cuenta de que no solamente es un caso aislado, es un caso que atañe al país completo. Claro. Vamos de poco en poquito, porque ¿qué se necesita? Organización, simplemente. Pero como mexicanos, sí, bueno, no se nos da la organización, ¿no? Es triste, pero es una realidad. Es muy triste, exactamente. Entonces, pues empecemos por ahí. Gracias a esta situación, y no quiero enfatizar lo de gracias porque eso implicaría que fue una situación positiva. Pero no, pero creo que también merece la pena agradecer esa parte, porque quizás si no hubiera sucedido no hubiéramos llegado, o tú y todos los que se involucraron en esto, a pensar en este proyecto, que me parece algo maravilloso y que es la manera en la que creo la memoria de mi papá puede trascender, porque él era médico, sí. Él siempre buscó cómo ayudar a las demás personas, sí. Y este proyecto justo cumple con eso. Sí, de alguna parte, ¿no? O sea, el hecho de que tu papá no esté con nosotros en este momento no quiere decir que no pueda seguir salvando vidas. Entonces, decidimos a partir de esto desarrollar una plataforma, es una aplicación, pero también derivada con otras herramientas de la plataforma, en la cual podemos relacionar gente para que se puedan conseguir estos donadores, dejar a un lado las redes sociales, dejar a un lado los contactos que tienes directos, porque también conlleva problemas una donación familiar, se llama, sí. Una donación por reemplazo. Todo tiene que ser altruista para poder mejorar los procesos en México. ¿Qué es altruista? Que yo dono mi sangre sin saber quién la va a obtener. Exactamente. Simplemente yo estoy listo, sácame la sangre y dala. En México, desafortunadamente, solamente el 5% se hace de forma altruista. Nos lleva a problemas gigantescos. Seguro todos ustedes han estado en una situación de necesidad, han vivido una situación de estas. Y hay gente que no puede porque le dio hepatitis estando de niños. Hay otros que no pueden porque pues todos los días toman alcohol. O los tatuajes. Tatuajes también. Tienen que tener cierto tiempo, ¿no? Exactamente. De hecho, los tatuajes. O sea, hay un montón de normas que se tienen que seguir por protocolo. Sí, y hay un montón de mitos también, en donde pues tenemos que ir desincentivando estos mitos y aclarando la información. Pero también hay gente que dice, yo puedo donar porque llevo una vida sana, pero me quiero guardar mi sangre por si algún familiar o amigo lo necesita. Y entonces ahí se van reduciendo y reduciendo y reduciendo. Ahorita en México necesitaríamos tener el 2% de la población total del país en donaciones de sangre. México solamente llega al 1%.
es tristísima la situación. Entonces, por eso desarrollamos esto, que en su momento el proyecto se llamó Colibrí. ¿Quieres platicarles por qué? Bueno, yo asocio mucho el tema del colibrí con la muerte de mi papá porque en el minuto 3 que pasa todo, llegan 2 colibríes a casa de mi mamá y es fecha que no se van. Están ahí siempre y antes no estaban. Entonces de ahí siempre decíamos que era mi papá, con mi abuelita, la que vivía al lado de casa de mi mamá, porque venían y mira, revoloteaban así de una manera tan bonita como para que los viéramos, ¿sabes? De que como estoy bien, así lo que a lo mejor era la manera en la que yo quería o necesitaba verlo. Claro. Sentirlo, no sé, energéticamente creamos o no creamos en esas cosas, son cosas que suceden cuando parte de alguien que queremos, esa conexión tan grande, no hay manera de que se rompa, o sea, se hacen presentes y yo lo asocio al colibrí que también después estaba en mi casa, que es su casa, entonces de ahí siempre decíamos que era mi papá y que era mi papá, hasta los niños lo ven y dicen, ahí está Poncho, y de ahí era el nombre de colibrí. Después hubo un cambio, ¿cierto? Esta es una aplicación. Sí, es correcto. Y sí hubo un cambio porque mientras íbamos desarrollando esta aplicación con el nombre de Colibrí en honor a Poncho, me empiezo a involucrar con abogados y me empiezo a involucrar con doctores, o sea, con gente que necesitaba para respaldar este proyecto. A ver, yo soy arquitecto, ¿no? No iba a llegar más allá a tratar de innovar algo que no conozco del todo, pero que vivimos la necesidad. Entonces, legalmente no pudimos registrar el nombre de Colibrí. Por algo pasan las cosas, también tengo esta creencia yo. Y entonces teníamos que cambiar el nombre. Me puse a leer como loco sobre las teorías y los nombres para poder hacerlo atractivo y desarrollando este proyecto, porque al principio era una aplicación en la que tú te registras y pues solicitas sangre. Ajá, pero ¿a quién le va a llegar? ¿Quién va a atender esa solicitud de sangre? ¿Quiénes son los donadores? Son héroes. Claro. Porque al final lo que buscamos es que den una parte de su tiempo, una parte de su solidaridad y por supuesto que una parte de sí mismos para ayudar a quién, a un desconocido completamente. La aplicación se llama Héroes. Porque no solamente es intercambiar la sangre y es donarla, es también proteger a estos héroes. Claro. Por eso tenemos 1% de donaciones solamente, porque uno va a donar sangre, no lo has hecho, ¿verdad? Te dio hepatitis de niña. Uno va a donar sangre y aparte de que tardas muchas horas para que te hagan las evaluaciones. Sí, el protocolo es una locura. De asneta. Perdón por la palabra, pero eso es. Por el perfecto francés. Sí. Te pinchan un brazo para hacerte análisis y si eres candidato, entonces te pinchan el otro. Entonces uno sale así como manquito, ¿no? Del banco de sangre del hospital. Sales en negativos. Hemos hecho encuestas para la gente qué representa para ustedes la donación de sangre. Y en general es solidaridad, es entrega y es sacrificio. Esas son las palabras que relacionan y están en lo cierto, ¿no? Es un sacrificio que alguien da. Pero hasta ahorita es un sacrificio que pues conlleva mucha preocupación y procesos que no deberían de ser. Es por eso que la aplicación y la plataforma de Héroes trata de incentivar a la donación y por lo pronto va a ser una red que comunique de forma segura y de forma gratuita. Tú lo comentabas, el mercado negro. Sí. Y también esta necesidad de que, bueno, tú y yo no somos conocidos, pero tú necesitas tener tu privacidad y yo necesito también la mía. Legalmente estamos preparados para eso, médicamente estamos preparados para darte esta certeza y esta seguridad de que nadie va a llegar a pedirte dinero y de que vas a ir a donar a un sitio seguro. Y que va a ser pues usada de la mejor manera. Exacto. Tu sangre, ¿no? Sí, porque lo que comentábamos, uno hace las cosas de buena fe y de buena voluntad sin esperar que alguien lo use de una forma negativa. Por eso buscamos. Nosotros hicimos solamente la plataforma y la aplicación, pero buscamos héroes. Entonces, esto es también para invitarlos a ustedes que sigan en las redes sociales,
pero sobre todo que una vez que esté la aplicación disponible, que ya les informaremos, que la descarguen, es sin costo. Se familiaricen, vean qué tan fácil es. Exacto. Creo yo que esa invitación que haces y ahí está el motivo principal de la invitación de Diego y aquí a Punto y Seguimos, ¿no? Creo que valieron la pena hasta las lágrimas y todo lo que hoy compartimos, porque definitivamente debemos de ser conscientes que nadie estamos exentos de vivir una situación en donde necesitemos la ayuda de la donación de sangre para alguien, sí, para nosotros, para un familiar, para un amigo. Entonces creo que esto nos atañe a todos. La invitación ahí está, ya vamos a empezar a generar, ya me voy a involucrar mucho con él en el tema de generar información de entrada en la página de Instagram. Regálales cómo los pueden encontrar para que pues nos empiecen a seguir. Estamos como Héroes SDEH. En Instagram, en la página web también tenemos una página bien cotorra que se llama Lo Traes en la Sangre. Ah, qué padre. Porque el heroísmo es algo que se lleva en el ADN y lo llevas en tu interior. Entonces, el hecho de que puedas o no donar sangre no te puede limitar a que uses la aplicación. No, porque tú puedes ser el contacto, el conecte con esa persona que sí puede donar. Exactamente. Entonces también lo queremos hacer de una forma amigable. A ver, donar sangre en México está visto como algo muy complicado. No debería de ser así, porque no solo es frustrante para nosotros como donadores o como personas en necesidad de sangre. Es frustrante también para los médicos. Pregúntenles a ellos. Es frustrante también para todo el mundo. El tema es que no hay una organización. Para eso estamos nosotros, para tratar de organizarnos como sociedad para que nadie más vuelva a tener una necesidad de sangre, que es lo más vital que existe. Exacto. Que todos y un lo derecho que tenemos. Exactamente. No. Y que todavía no se ha inventado, con toda la tecnología que tenemos, todavía no se inventa un líquido como la sangre. Es vital. Entonces, descárguenla. Como dice Gladys, ustedes practiquen, compartan en sus redes sociales. Eso es gratuita, no tiene ningún costo y pues ojalá se sumen cada vez más a esta bonita comunidad de ayuda, de apoyo. Es una cadena bonita, ¿no? De héroes, la que queremos formar. Y pues bueno, ya para terminar este bonito episodio en donde creo yo se tocaron muchos temas complicados, pero que ojalá todo lo que pudimos compartir hoy, desde lo más profundo de nuestro corazón, les llegue a las personas que nos escuchan, que nos ven, y que si están pasando por una situación así, o que incluso no es necesario de repente tener una pérdida. O sea, el mensaje es: aprovechen a sus seres amados. No se esperen a mañana a decirles te amo, no se esperen a darles un abrazo, a perdonarse. Las familias viven peleadas y los reinos han perdido, las guerras se han armado incluso por temas económicos. No hay dinero que alcance para curar el dolor de una pérdida como la que es cuando pierdes a alguien que amas tanto, de verdad, porque no hay dinero que alcance a curar ese corazón roto. Así es que la invitación ahí está a que se sumen a la aplicación, a que nos sigan también en nuestras redes de Punto y Seguimos, que compartan estos episodios si les gusta, nos den un like para que más gente nos pueda escuchar y pueda llegar a tocar más corazones. Les prometo que vamos a tener muchas sorpresas con nuestros invitados y a manera personal, sabes que te quiero con todo mi corazón. Gracias por abrirte, gracias por tu tiempo, gracias por el amor, por la entrega de ese proyecto que para mí de verdad es el mejor regalo que me han dado para poder hacerle honor y honrar la vida que mi papá tuvo en este plano y que hoy desde el cielo sé que nos está impulsando a seguir tocando corazones y cambiando la vida de muchas personas. Te quiero muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Eres un chingón. Y pues bueno, ahí está. Nosotros nos despedimos de este episodio, pero nos vemos en el siguiente de Punto y Seguimos.